¿Y si la Biblia tenía razón todo este tiempo? ¿Y si los 4 ángeles caídos mencionados en el Apocalipsis realmente fueron encontrados en una cueva bajo el río Éufrates? Durante los últimos días, las aguas del Éufrates están retrocediendo de forma alarmante. Y justo en ese punto exacto, donde la Escritura dijo que estarían retenidos, apareció una cueva sellada, cadenas antiguas y señales que no encajan con la historia conocida. Apocalipsis capítulo 9 lo advirtió. Cuando llegue el tiempo señalado, esos seres serían liberados. Esto no es solo arqueología, es profecía activándose ante nuestros ojos. Y si esto es real, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Estamos viviendo los momentos previos al regreso de Jesús? En este video verás qué se encontró bajo el Éufrates, por qué este lugar es clave, qué dicen las profecías y por qué millones creen que el tiempo final ya comenzó. Quédate porque nada de esto es casualidad y todo fue escrito con anticipación. Nunca debieron haber llegado hasta allí. El gobierno turco había bloqueado por completo esa franja de terreno que bordea el Éufrates, después de registrarse una serie de temblores subterráneos que nadie podía explicar. Vehículos militares vigilaban cada centímetro del perímetro. Drones de seguridad recorrían el cielo sin descanso, día tras día, noche tras noche. Ningún civil, y mucho menos un científico, tenía autorización para acercarse a menos de 5 kilómetros de esa zona completamente restringida. Pero eso no fue suficiente para detenerlos. Sara, la geóloga que había dedicado toda su carrera profesional al estudio de anomalías bajo la superficie terrestre, estaba convencida de que aquellos temblores no tenían un origen natural. Marcus, capaz de comunicarse con fluidez en más de una docena de lenguas ancestrales, creía firmemente que los símbolos reportados por los habitantes locales estaban vinculados con cultos mesopotámicos olvidados por la historia. David, el arqueólogo del equipo, simplemente declaró que el silencio absoluto de las autoridades solo podía significar una cosa: estaban ocultando algo monumental. Así que los 3 se infiltraron a través de las barricadas bajo el manto protector de la oscuridad nocturna, impulsados por una mezcla explosiva de curiosidad científica, temor instintivo y la sensación inexplicable de que aquello que yacía bajo la tierra había comenzado a llamarlos. Sus linternas cortaban la densidad de las tinieblas mientras alcanzaban una fisura irregular recién abierta por los temblores. Pero lo que encontraron en el interior no era una simple grieta formada por fuerzas naturales. Era una entrada deliberada. Paredes de piedra pulida descendían formando un ángulo casi perfecto, tan inmaculadas y simétricas que ni siquiera la maquinaria moderna más avanzada podría haberlas tallado con semejante precisión milimétrica. Sin marcas de herramientas, sin erosión visible, sin ninguna explicación lógica. Mientras más se adentraban en las profundidades, más cambiaba la atmósfera que los rodeaba. Densa, metálica, casi electrificada, como si estuvieran caminando hacia un lugar intocado por el paso del tiempo mismo. Entonces aparecieron los símbolos. Marcas extrañas cubrían las paredes, invisibles al principio, hasta que Marcus, casi por casualidad, proyectó una lámpara ultravioleta sobre la superficie de la piedra. Inmediatamente, miles de signos se encendieron con una luz azul fantasmal, arremolinándose por las paredes como constelaciones vivas. Su diseño era completamente diferente a cualquier cosa registrada en los archivos arqueológicos: fluidos, afilados, vivos. Y debajo de cada agrupación de símbolos, grabados en 17 lenguas antiguas diferentes, sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, incluso protosemítico, aparecía una única advertencia que se repetía: no abrir. Los encadenados aguardan la hora señalada.
La frase pulsaba débilmente, como si estuviera reaccionando a su presencia física. El equipo de Sara comenzó a captar vibraciones, pulsos constantes, rítmicos, como el latido lento y pausado de algo masivo escondido en las profundidades de la Tierra. Cada pulso hacía temblar el suelo del túnel de manera casi imperceptible, y con cada paso que daban hacia abajo, la temperatura descendía de forma antinatural. Sus respiraciones se volvieron visibles en el aire. Escarcha comenzó a aparecer en los bordes de la piedra. Sin embargo, el aire se sentía denso, pesado, casi viviente, demasiado cálido, como para que la formación de hielo fuera algo natural. Mientras avanzaban, encontraron manchas de residuo orgánico oscuro esparcidas por las paredes. Las muestras que Sara recogió se adherían a los guantes como alquitrán viviente, resistiéndose al contacto como si fueran conscientes del toque humano. Bajo la lámpara ultravioleta, el residuo brillaba con patrones cambiantes, casi como diminutos símbolos tratando de reorganizarse por sí mismos. El piso estaba grabado con marcas direccionales, flechas y espirales talladas profundamente en la piedra, guiándolos cada vez más hacia abajo. No parecía ser un pasaje creado para seres humanos. Cada instinto les decía que se estaban moviendo hacia un espacio construido para algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Para cuando alcanzaron el descenso final, los tres comprendieron la verdad. Esto no era simplemente una cueva, era una prisión, y algo dentro de ella ya había comenzado a despertar. El descenso terminó abruptamente. El túnel los condujo hacia una cámara circular tan vasta, tan imposiblemente diseñada, que por un momento los tres científicos olvidaron cómo respirar. Las paredes se elevaban formando una cúpula perfecta, sin un solo error de cálculo, sin un solo defecto visible. Parecía menos algo tallado por manos y más algo que había crecido hasta existir, como si la piedra misma hubiera obedecido una orden superior. En el centro de la cámara yacía lo imposible. 4 cadenas colosales, cada una más gruesa que el torso de un ser humano adulto, se extendían desde 4 puntos de anclaje equidistantes. El metal no estaba oxidado, no parecía antiguo, parecía estar vivo, suave, oscuro y débilmente iridiscente, capturando la luz en colores que ningún mineral debería producir. David se acercó más, extendiendo la mano con dedos temblorosos. En el momento en que tocó la cadena, retiró su mano bruscamente con un grito ahogado. «Está tibia», susurró con voz quebrada, como si algo hubiera estado aquí hace apenas unos instantes. Sara escaneó el metal con su medidor de temperatura. La lectura fluctuaba salvajemente, primero fría, luego caliente, después algo intermedio, como si la cadena no pudiera decidir en qué estado físico debía permanecer. Cadenas que habían sido diseñadas para contener algo inmenso, algo poderoso, y ahora yacían vacías. Marcus siguió las cadenas con su linterna y fue entonces cuando lo vieron. Sobre el suelo, hundidas profundamente en el polvo y la piedra, había huellas masivas. Cada una medía casi 3 metros de largo, con los talones hundiéndose varios centímetros en el piso, como si la criatura pesara cientos de kilos. La distancia entre cada pisada era demasiado larga para cualquier humano, demasiado deliberada para ser aleatoria y demasiado fresca para pertenecer a algo enterrado durante milenios. Las huellas no vagaban sin rumbo, conducían hacia algún lugar. Mientras Sara trazaba la dirección, su luz parpadeó sobre grietas irregulares que corrían por las paredes de la cámara como relámpagos congelados en piedra. Las fracturas eran afiladas, recientes, y se irradiaban hacia afuera desde cada punto de anclaje. Las paredes no habían envejecido, se habían roto, algo se había desgarrado para liberarse. La voz de David temblaba. Lo que fuera que estuvo prisionero aquí no escapó, se liberó a la fuerza.
Marcus levantó su cámara hacia el pilar más cercano y se congeló. Grabadas en la superficie, excavadas profundamente en ella, había marcas de garras. 5 surcos profundos, cada uno más grueso que un dedo humano, tallados limpiamente a través de roca sólida. La fuerza requerida para hacer eso estaba más allá de la capacidad humana, más allá de cualquier animal conocido, más allá de toda explicación lógica. Un olor acre flotaba en el aire, agudo, sulfuroso, quemando la garganta mientras lo inhalaban. Sara tosió, cubriéndose la boca. «Ese olor», dijo con voz ahogada, «no es geológico. Algo se estuvo quemando aquí, pero la piedra no está carbonizada. Significa que se quemó desde adentro». El sabor metálico del miedo se instaló en sus lenguas. Sus instrumentos comenzaron a funcionar mal. Las brújulas giraban violentamente sin control. Los medidores electromagnéticos chillaban con interferencia extrema. La tablet de Sara mostraba distorsiones fantasmales en bucle donde las cadenas tocaban el suelo, como si energía invisible aún se aferrara a las restricciones vacías. La cámara se sentía abandonada pero no segura, silenciosa pero no vacía. Algo había despertado allí, algo ancestral, algo consciente, y las huellas que conducían fuera de la cámara sugerían una verdad aterradora. Las criaturas no solo habían escapado, tenían un destino específico. Lo que los científicos descubren a continuación hará que esta cámara parezca ordinaria en comparación. Sigue mirando. Lo que viene después lo cambia absolutamente todo. El nicho era la única parte de la cámara intacta por la violencia, mientras piedra destrozada y pilares fracturados los rodeaban como las consecuencias de una guerra ancestral. Este estrecho bolsillo de espacio parecía preservado, protegido, como si incluso los seres que escaparon lo hubieran evitado deliberadamente. Una delgada cortina de polvo flotaba en el aire, brillando con un resplandor casi dorado cuando la luz de Marcus pasaba a través de ella. Algo sagrado permanecía allí, incrustada profundamente en la pared posterior, medio cubierta por siglos de sedimentos acumulados, yacía una tablilla de arcilla. Su superficie resplandecía débilmente, no con luz física, sino con presencia. David pasó una mano sobre ella y sintió calor radiando desde la arcilla endurecida, completamente imposible para un artefacto sellado durante miles de años. La escritura grabada en la tablilla era inconfundible para Marcus. Acadio, susurró, más antiguo que Babilonia, más antiguo que Sumeria. Los caracteres eran afilados, deliberados, tallados con una herramienta o una mano de fuerza excepcional. Mientras Marcus trazaba los surcos con sus dedos, se dio cuenta de que los trazos eran demasiado profundos, demasiado forzados para que dedos humanos los hubieran formado. Cada símbolo se curvaba con precisión antinatural, como si el escritor no hubiera tallado la arcilla, sino que la hubiera quemado atravesándola. Lenta y metódicamente, Marcus tradujo las líneas. Cuando la tierra tiemble, los 4 romperán sus ataduras. El 6º sello se aproxima. La hora ha llegado. La cámara pareció inhalar ante sus palabras, el aire apretándose como si la profecía misma hubiera despertado. Sara retrocedió un paso, la piel de gallina brotando en su piel. Estas líneas coinciden con el Apocalipsis. La misma secuencia, los mismos símbolos. Pero fueron los bordes de la tablilla los que más los perturbaron. La arcilla estaba chamuscada, quemada hasta un negro profundo, pero el centro permanecía intacto. Era como si el calor hubiera venido desde el interior, irradiando hacia afuera, deteniéndose justo antes de destruir la inscripción. David examinó el patrón carbonizado. «Esto no fue fuego común», murmuró. «Es algo diferente, algo más caliente, más controlado». Marcus continuó escaneando el nicho y notó un segundo objeto enterrado bajo piedras sueltas. Un fragmento, un pedazo,
mitad de una tablilla, rota hace mucho tiempo, pero aún lo suficientemente intacta para leerla. La inscripción era más corta, pero mucho más inquietante. Se levantan, no solos. Sin explicación adicional, sin más escritura, solo una advertencia tan cruda que incluso la piedra parecía retroceder a su alrededor. Sara sintió el peso de las palabras instalarse en sus huesos. Si los 4 no eran los únicos atados aquí, entonces, ¿qué más fue aprisionado bajo este río? El silencio que siguió no estaba vacío, se sentía observador. Las paredes parecían absorber el sonido de su respiración. Las partículas de polvo dejaron de flotar, suspendidas en el aire inmóvil. Incluso los leves temblores que Sara había sentido antes se desvanecieron, reemplazados por una quietud tan completa que se sentía antinatural, como si la cámara misma estuviera esperando, escuchando, marcando el momento en que la profecía finalmente había sido pronunciada en voz alta después de 5000 años de silencio. Marcus bajó el fragmento suavemente. Estas no eran advertencias, dijo en voz baja. Eran instrucciones para quien encontrara este lugar después del rompimiento. Y ninguno de ellos podía sacudirse la sensación de que leer la profecía no había revelado la verdad, la había activado. La primera indicación de que algo vasto se estaba agitando bajo el Éufrates no vino de la vista ni del sonido, sino de la tierra misma. Lo que deberían haber sido réplicas dispersas comenzó a ajustarse en un patrón definido, pulsos constantes, rítmicos, espaciados con precisión inquietante, no aleatorios, no naturales, una secuencia programada. Cuando las frecuencias fueron analizadas minuciosamente, la verdad emergió brutal. 40 señales distintas moviéndose a través de las fisuras subterráneas, viajando en trayectorias paralelas como si obedecieran un solo comando. Y cuando éstas se sumaban a los 4 que habían roto sus cadenas, el total se alineaba con un número susurrado en profecías ancestrales. 44 entidades ahora activas bajo las aguas del Éufrates. Las escrituras habían advertido durante mucho tiempo sobre tal momento. El Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, habla de ángeles atados en el gran río Éufrates. El versículo 15 agrega que habían sido preparados para la hora exacta, el día preciso, el mes específico y el año determinado. Pero en ningún lugar el texto afirmó que los 4 se levantarían solos, solo que serían los primeros en hacerlo. A medida que pasaban las horas, las señales se aclararon. Sus movimientos estaban sincronizados, reflejando caminos geométricos idénticos a los diseños tallados en las profundidades de las cámaras ocultas. Patrones que algunos eruditos creen que son mapas espirituales, no arquitectónicos. Cada vibración llevaba un peso, una pesadez, como si pasos ancestrales estuvieran resonando a través de las capas de la tierra. La noche reveló lo que la luz del día ocultaba. Drones térmicos grabaron figuras altas y alargadas, deslizándose a lo largo de las orillas del río, formas más frías que el aire circundante, sin proyectar sombras adecuadas, dejando tras de sí rastros de píxeles distorsionados, como si la realidad se doblara ligeramente a su alrededor. Sus proporciones se asemejaban a la forma humana, pero equivocadas, estiradas, imitadas, como si la humanidad los estuviera copiando a ellos en lugar de lo contrario. Los testigos presenciales a lo largo del Éufrates confirmaron los avistamientos. Varios hablaron de vigilantes oscuros de pie cerca del borde del agua al atardecer, inmóviles, mirando hacia el río como centinelas esperando una señal. Uno describió un peso repentino presionando contra su pecho, un miedo que no era mío, como si el aire mismo tuviera temor. Otros afirmaron que las figuras se volvieron hacia ellos a pesar de no tener ojos visibles.
Luego vino la niebla, no la bruma flotante de una ribera ordinaria, sino formas deliberadas que se elevaban exactamente donde las señales sísmicas eran más fuertes. La niebla se arremolinaba, se enroscaba y se movía como si fuera guiada por formas invisibles. Las personas que entraban en estos parches describían un frío que evitaba la piel y golpeaba directamente el espíritu. Algo ancestral rozándote, algo despierto. Los animales lo percibieron antes que los humanos. Los perros gimoteaban en esquinas vacías. El ganado se negaba a beber agua. Los pájaros huían de secciones enteras del cielo, dejando corredores antinaturales de silencio. Incluso los insectos desaparecieron, evitando el río como si obedecieran un instinto más antiguo que la creación misma. Se hizo evidente que estos no eran fenómenos aislados, eran formación, ensamblaje, una reunión profetizada. Ezequiel capítulo 7 versículo 6 declara que ha llegado el fin ha venido, ha despertado contra ti. Y el movimiento bajo el Éufrates parecía repetir ese mismo despertar. Algo largamente oculto estaba ascendiendo, algo atado por profecía ahora moviéndose con intención clara, y estas señales tempranas eran solo el principio. Si quieres continuar descubriendo lo que las escrituras y la ciencia están revelando juntas, dale like, comenta y suscríbete para que no te pierdas la próxima revelación. Durante días consecutivos, fluctuaciones extrañas habían aparecido en las lecturas del agua a lo largo de un recodo estrecho del Éufrates. Picos agudos de calor brotando desde las profundidades, desapareciendo en cuestión de segundos. Ninguna formación natural podía explicarlo. Sin conductos volcánicos, sin bolsas geotérmicas, nada reconocible por la ciencia conocida. Para investigar el fenómeno se desplegó un dron especializado. Al principio, las imágenes mostraban solo corrientes turbias y sedimentos flotando perezosamente a través de la pantalla. Entonces, la superficie del río se onduló, no de manera aleatoria, sino con propósito definido, como si algo debajo estuviera probando el límite entre su mundo y el nuestro. Una forma serpenteante oscura se elevó desde las profundidades, larga y fluida, retorciéndose como una cinta viviente de sombra. Momentos después, la criatura rompió la superficie violentamente. Un cuerpo serpentino masivo de 9 a 12 metros de longitud estalló hacia arriba en un solo movimiento aterrador. Sus escamas negras brillaban como nubes de tormenta empapadas en aceite, cada una lo suficientemente afilada como para atrapar y dispersar la luz moribunda del crepúsculo. Pero los ojos fueron lo que congeló el aliento en la garganta del observador. La criatura no simplemente miró hacia el dron, se enfocó en él, como si supiera que estaba siendo observada. Un destello de rojo pulsó detrás de sus pupilas. Algo antiguo, deliberado, algo que había esperado demasiado tiempo. Luego el dron murió instantáneamente, no por agua, no por colisión, sino por un repentino estallido violento de sonido de baja frecuencia. Un solo pulso retumbante lo suficientemente poderoso como para agrietar los sensores de audio y apagar los motores, consumió el aparato y lo envió en espiral hacia el río. La perturbación no terminó ahí. En cuestión de segundos, toda esa sección del Éufrates comenzó a agitarse violentamente. No con calor hirviente, sino con movimiento demasiado vasto para pertenecer a una sola criatura. Las olas surgieron contra la corriente natural, arremolinándose en vórtices irregulares que desafiaban todas las leyes hidrodinámicas conocidas. Era como si el lecho del río mismo se estuviera desplazando, moviendo el agua con cada movimiento lento y deliberado desde abajo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la orilla del río reveló nuevas cicatrices. Marcas de garras profundas, dentadas, talladas directamente en la piedra sólida.
Ningún animal podría haberlas dejado. Ninguna herramienta humana podría replicarlas. Cada ranura era tan ancha como un antebrazo y cortada con la precisión de una fuerza abrumadora, como si la piedra hubiera sido desgarrada por pura potencia, no erosionada por el tiempo. Al mejorar los fotogramas finales del metraje, emergieron detalles adicionales perturbadores. Justo antes de que la imagen colapsara en estática, las escamas de la criatura reflejaban un patrón deliberado. No una coloración aleatoria, sino una secuencia intencional de símbolos. Marcas antiguas, los mismos encontrados en la tablilla profética oculta bajo el río. Este no era un surgimiento accidental, ninguna especie desconocida por descubrir. Estaba escrito hace mucho tiempo. Se levantan no solos. Los 4 que rompieron sus cadenas eran solo el comienzo. Y algo más viejo, más profundo, mucho más ancestral que los propios ángeles caídos, ahora estaba despertando bajo las aguas del Éufrates. Comenzó sin ninguna advertencia previa. Ninguna nube de tormenta se reunió en el horizonte. Ningún viento cambió de dirección. Ninguna lectura atmosférica insinuaba nada fuera de lo común. Un momento el cielo sobre el Éufrates descansaba en su quietud ordinaria, y al siguiente se volvió del color de la sangre. Un carmesí profundo e imposible se extendió por el horizonte como luz líquida empapando los cielos. No se desvaneció desde el oeste como una puesta de sol normal. No flotó como polvo o arena transportada por el viento. Apareció de una sola vez, como si un velo hubiera sido rasgado en lo alto. Con el cielo rojo vino algo mucho más inquietante: silencio absoluto. No la pausa gentil de la naturaleza al anochecer, sino un vacío repentino y total. Los insectos callaron de golpe. Los pájaros desaparecieron en pleno vuelo. El río mismo se quedó quieto, sus corrientes turbulentas volviéndose antinaturalmente lisas, reflectantes, vigilantes, como si el agua contuviera la respiración bajo el firmamento sangrante. Los instrumentos dejados cerca de la orilla del río no detectaron ningún cambio de temperatura. Sin embargo, el ambiente se sentía alterado. El aire se volvió espeso, cargado no con calor, sino con significado profundo. El cielo no era meramente rojo, estaba vivo, cambiando en corrientes estratificadas que se retorcían formando figuras demasiado fugaces para nombrar. Las líneas se curvaban y doblaban a través de la niebla carmesí, formando siluetas que recordaban alas vastas, arqueadas y ancestrales. Entonces comenzó la luz. Rayos de iluminación atravesaron las nubes rojas, completamente silenciosos. Se ramificaban hacia abajo en venas de fuego blanco, tocando el Éufrates por un solo instante antes de disolverse en vapor. Cada golpe producía ondas sincronizadas en la superficie del agua, ondas que viajaban hacia afuera en ritmo perfecto, todas pulsando hacia la misma dirección. La cámara oculta donde las cadenas habían sido encontradas. Poco después, el suelo comenzó a zumbar. Una vibración baja y constante rodó a través del suelo. No lo suficientemente fuerte como para ser un terremoto, pero inconfundible, como un latido resonando bajo la tierra. Pulsaba a través de piedra y carne por igual, sincronizándose con los destellos silenciosos en lo alto. A medida que los pulsos se fortalecían, niebla se elevó desde el río, no bruma flotante llevada por el viento, sino zarcillos densos enrollándose hacia arriba con intención deliberada. La niebla serpenteaba entre juncos y piedras, evitando la luz artificial, acumulándose en los lugares más oscuros a lo largo de la orilla. Dentro de ella, formas comenzaron a materializarse. Figuras altas e inclinadas, cuyos contornos brillaban y se evaporaban, solo para reaparecer más adelante en la ribera. No caminaban, no se volvían, simplemente observaban en silencio. El cielo arriba pulsó nuevamente, una vez, dos veces, pesado, deliberado,
como una señal enviada desde los cielos hacia la tierra debajo. Algo respondió en el río, y algo en el río respondió de vuelta al cielo. Ya no era una exhibición natural, ya no era clima, ya no era casualidad. El cielo rojo se había convertido en una señal inequívoca, una advertencia clara, porque lo que había surgido de las profundidades ya no estaba atado bajo el Éufrates. Ahora incluso los propios cielos estaban siendo testigos de ello. Durante siglos incontables, teólogos, profetas y escribas antiguos han advertido que llegaría un momento cuando la barrera entre lo visible y lo invisible se fracturaría, cuando seres una vez contenidos por mandato divino se levantarían nuevamente. Según la profecía ancestral, la liberación de los ángeles caídos no es caótica ni accidental. Está programada, tejida en una línea de tiempo cósmica escrita mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. El libro del Apocalipsis describe este momento con precisión escalofriante. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 y 15, una voz ordena que se libere a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estas palabras revelan 3 verdades asombrosas que no pueden ignorarse. Primero, los ángeles no son espíritus libres vagando por los reinos. Están atados, restringidos con fuerza intencional y sobrenatural. Segundo, están atados en una ubicación específica y geográfica. El Éufrates, cuna de la civilización temprana y línea frontal de la historia bíblica. Tercero, su liberación tiene un momento designado, preparados para la hora exacta, el día preciso, el mes específico y el año determinado. Nada es al azar, nada es accidental. Este es el tiempo divino operando. Otros textos ancestrales repiten la misma advertencia profética. El libro de Enoc describe a los vigilantes, seres poderosos que descendieron en los días de Jared, corrompieron a la humanidad y fueron encadenados bajo la tierra por su rebelión contra Dios. Su sentencia era temporal, no eterna. Enoc, capítulo 10, versículo 12, registra que serían aprisionados hasta el día de su juicio, lo que implica que un día de liberación debe preceder al ajuste de cuentas final. Incluso Jesucristo habló de una era cuando las fronteras espirituales se debilitarían progresivamente. En Lucas, capítulo 21, versículo 26, dijo que los corazones de los hombres desfallecerán de temor, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. La frase poderes de los cielos no se refiere a estrellas ni planetas. Se refiere a autoridades espirituales, seres cuya influencia una vez abarcó el mundo antiguo completo. Los profetas describen consistentemente este evento como un punto de inflexión definitivo. Cuando los caídos sean liberados, el mundo no termina inmediatamente. En cambio, la liberación es el detonante, la apertura de la secuencia final que conduce al juicio. Los juicios de trompeta del Apocalipsis, el aumento del caos en la tierra y el temblor del cielo y la tierra son todas consecuencias directas de este momento crítico. Inscripciones antiguas encontradas cerca del Éufrates hacen eco de las Escrituras con precisión inquietante. Cuando la tierra tiemble, los atados se levantan, los sellos se rompen, la hora señalada amanece. Durante generaciones enteras, estas palabras fueron descartadas como mitos primitivos. Ahora se leen como una cuenta regresiva activada porque la profecía es clara y directa. Cuando los ángeles caídos sean liberados, el mundo entra en el umbral de la era final, el escenario preparándose para el retorno del Rey de Reyes. A lo largo de las riberas del Éufrates, señales comenzaron a converger, no como fenómenos aislados sin relación, sino como hilos de un solo tapiz desplegándose. No hubo explosiones dramáticas de luz, ni formas repentinas elevándose desde el suelo.
ni una sola perturbación que pudiera señalarse como el origen. En cambio, algo mucho más inquietante emergió gradualmente. Un patrón inconfundible, una reunión de señales profetizadas hace mucho tiempo, ahora alineándose con precisión nerviosa. La atmósfera cambió primero, no físicamente sino perceptualmente, como si el mundo mismo hubiera cambiado a un tono diferente de existencia. Quienes estaban cerca del río describieron una pesadez en el ambiente, una sensación de expectativa, como si la creación misma se estuviera preparando para algo que recordaba, pero que la humanidad había olvidado por completo. Las Escrituras hablan de tales momentos. Romanos capítulo 8, versículo 22, declara que toda la creación gime, y el valle del Éufrates comenzó a sentirse como un lugar gimiendo bajo una profecía que despertaba después de milenios de sueño. Entonces vino la alineación de las señales proféticas. Símbolos antiguos enterrados durante mucho tiempo bajo sedimentos y capas de historia comenzaron a aparecer en lugares inesperados. Tallas en piedras expuestas, patrones en suelo agrietado, formas emergiendo durante la erosión natural. No eran manifestaciones sobrenaturales repentinas, sino recordatorios persistentes, ecos de un lenguaje más antiguo que las naciones, ahora resurgiendo como si fueran convocados por la misma fuerza que una vez había atado a los ángeles bajo el río. Las lecturas ambientales cambiaron en ritmos sincronizados y coordinados. Instrumentos diseñados para medir variables completamente no relacionadas entre sí, magnetismo terrestre, resonancia del suelo, densidad atmosférica, comenzaron a registrar pulsos en los mismos intervalos exactos. No violentos, no peligrosos, pero coordinados matemáticamente, como si el mundo estuviera respondiendo a un comando oculto e invisible. El Apocalipsis describe un momento cuando los 4 ángeles preparados para la hora se levantarían, y estos patrones sincronizados se asemejaban más a una cuenta regresiva que a un ciclo natural. Incluso el comportamiento del río cambió, no en levantamientos dramáticos, sino en consistencias sutiles, pero innegables. El flujo parecía vacilar en intervalos predecibles. La niebla se elevaba a las mismas horas cada noche sin falta. La vida silvestre del valle alteró sus rutas migratorias sin razón científica aparente. Cada señal por sí sola no significaba nada concluyente. Juntas formaban una secuencia inconfundible, como si el Éufrates mismo estuviera reconociendo el cambio que se aproximaba. Las personas cercanas hablaban de sueños vívidos y recurrentes, llevando imágenes sorprendentemente similares, a pesar de que los soñadores nunca se habían conocido entre sí. 4 formas indistintas, una tierra temblando, una voz no escuchada, pero comprendida intuitivamente. Los sueños proféticos han acompañado durante mucho tiempo los movimientos divinos en las Escrituras, y estas visiones modernas se sentían inquietantemente consistentes con Joel, capítulo 2, versículo 28. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y entonces llegó la quietud profunda. No silencio vacío, sino una pausa significativa, una exhalación global, una tensión espiritual extendiéndose a través de la tierra. Era el tipo de quietud que precede la revelación definitiva, el momento entre el aliento de la trompeta y su estruendo final. La convergencia de señales ya no se sentía coincidental ni azarosa, se sentía programada con precisión divina. Una por una, cada indicador, físico, simbólico, espiritual, se alineaba con descripciones dispersas a lo largo del Nuevo Testamento. Advertencias de poderes, una vez restringidos, movimientos bajo la superficie del mundo visible y la reactivación de propósitos antiguos largamente retrasados. Nada dramático había aparecido todavía, nada teatral ni obvio, pero todo, el cielo, la tierra, los sentidos, el espíritu,
susurraba la misma verdad innegable. Las señales se estaban reuniendo y el despertar había comenzado en serio. Si quieres continuar descubriendo los misterios detrás de estas señales de despertar, asegúrate de dar like, comentar y suscribirte. Gracias por mirar hasta aquí. Hay mucho más por delante. Testimonios extraordinarios han emergido de habitantes locales y viajeros de paso. Entre ellos, los avistamientos más impactantes involucran una figura luminosa apareciendo sobre las aguas del Éufrates. Una figura que muchos describen como semejante a Cristo mismo. Los testigos presenciales afirman que no es una ilusión fugaz ni un simple juego de luces atmosféricas. En cambio, reportan una silueta radiante, vestida de luz pura, con brazos extendidos como si llamara a quienes observan desde abajo. Un testigo, un pescador en las orillas iraquíes, cayó de rodillas llorando incontrolablemente, convencido de que estaba presenciando una señal celestial. Otro describió un miedo abrumador, sintiéndose indigno mientras la figura miraba silenciosamente sobre las aguas. Otros hablaron de arrepentimiento espontáneo, gritando oraciones mientras la visión aparecía ante sus ojos atónitos. Las reacciones difieren en sus detalles, pero un tema permanece absolutamente constante: asombro reverencial profundo. Nadie que afirme haber visto la figura ha salido sin ser movido hasta lo más profundo de su ser. La Biblia habla de tal imaginería con precisión notable. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús declaró que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todos los pueblos de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aunque el pasaje se refiere a su retorno final y definitivo, podrían estas visiones ser un presagio, un recordatorio de que el día está más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar. Los escépticos lo llaman reflejo atmosférico o trucos de la mente amplificados por miedo y expectativa religiosa. Pero la consistencia de los reportes, el impacto emocional profundo y el tiempo coincidiendo justo cuando el Éufrates se seca ha dejado a muchos profundamente inquietos. ¿Es esto un fenómeno natural explicable? ¿O está el Señor usando los cielos mismos para llamar a su pueblo a despertar de su sueño espiritual? Una cosa es absolutamente cierta: lo que está sucediendo junto al Éufrates no puede ser ignorado por más tiempo. Ya sea milagro divino, advertencia sobrenatural o ilusión colectiva, la imagen de una figura semejante a Cristo apareciendo sobre este río profético presiona sobre nosotros la urgencia de las palabras de Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca y no termina allí. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, lo que yace bajo sus aguas ancestrales ahora está siendo revelado por primera vez en milenios enteros. Un descubrimiento ha sacudido tanto a arqueólogos como a aldeanos por igual. Una caverna escondida profundamente bajo el lecho seco del río, sellada como si la naturaleza misma, o quizás algo más grande, quisiera que permaneciera intocada para siempre. Los exploradores describieron su descenso a esta cueva como diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado antes. El aire se volvió más pesado con cada paso descendente, sofocante, casi como si la tierra misma resistiera su intrusión. Sus antorchas parpadeaban contra las paredes de piedra, iluminando inscripciones extrañas grabadas en la roca sólida. Los eruditos identificaron posteriormente rastros de escritura acadia y aramea, lenguas vinculadas a la cuna de los imperios mesopotámicos. Pero estas no eran meras escrituras históricas, parecían describir rituales olvidados, invocaciones ancestrales, quizás advertencias dejadas por un pueblo antiguo que conocía el verdadero propósito de la cueva. La atmósfera misma era opresiva y asfixiante.
Los testigos relatan escalofríos repentinos recorriendo la caverna a pesar del calor abrasador sobre la superficie. Algunos juraron que escucharon susurros resonando a través de la oscuridad, como si voces invisibles llevaran fragmentos de oraciones olvidadas o maldiciones antiguas. El miedo presionaba sobre ellos desde todos los ángulos, y sin embargo, la curiosidad los impulsaba más profundo en las entrañas de la tierra. Finalmente, alcanzaron una cámara bloqueada por enormes losas de piedra. Había permanecido intacta durante siglos, sellada como si ocultara un secreto terrible. Cuando los exploradores lograron abrirse paso hacia el interior empujando con toda su fuerza, sus luces cayeron sobre una vista que los dejó completamente sin palabras. Restos esqueléticos esparcidos por toda la cámara. Pero estos no eran huesos humanos ordinarios. Algunos medían más del doble de la altura de un hombre normal. Los huesos eran gruesos, alargados, casi de otro mundo por completo. La palabra se extendió rápidamente entre los aldeanos locales. Para ellos, estos no eran simplemente gigantes antiguos olvidados por la historia. Susurraban que estos eran los huesos de los ángeles caídos, atados desde los días de Génesis, capítulo 6. Los mismos seres que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días de Noé antes del diluvio. Perturbar su descanso, advertían con voces temblorosas, era jugar con fuerzas que Dios mismo había contenido con cadenas espirituales. La Biblia parece hacer eco de tales advertencias con precisión. Isaías, capítulo 45, versículo 3, habla de tesoros de las tinieblas y riquezas escondidas de lugares secretos. Sin embargo, no todos los tesoros son bendiciones enviadas del cielo. Algunos están sellados precisamente porque son maldiciones, esperando ser desatadas sobre un mundo desprevenido. Los aldeanos alrededor del Éufrates ahora advierten que abrir tales cámaras podría desbloquear las puertas del Seol, la entrada al reino de los muertos, un lugar de aprisionamiento espiritual, donde poderes que no deben ser liberados aún esperan su tiempo señalado. ¿Qué descubrieron realmente estos exploradores en las profundidades? ¿Eran estos verdaderamente los restos de gigantes legendarios mencionados en textos antiguos? ¿O son parte de algo aún más oscuro y siniestro? La prisión misma donde los 4 ángeles del Apocalipsis, capítulo 9, están encadenados hasta la hora de su liberación. Amigos, esto es solo el comienzo de esta revelación. El Éufrates está descubriendo secretos que se conectan directamente con profecía bíblica, con juicio divino y con el retorno inminente de Cristo. Y lo que viene después es aún más escalofriante que todo lo anterior. Permanece conmigo porque en la siguiente parte descubriremos el hallazgo de un frasco antiguo sellado que contiene un sello misterioso y tesoros que podrían guardar la clave para entender todo esto. No te pierdas lo que viene a continuación. Dale like a este video, compártelo con otros y comenta abajo. ¿Crees que estos restos gigantes son prueba de ángeles caídos? Mientras los exploradores avanzaban más profundo en la cámara oculta, más allá de la vista inquietante de los restos esqueléticos gigantes, tropezaron con otro misterio perturbador. Uno que parecía menos como huesos del pasado y más como un mensaje deliberado para el futuro de la humanidad. Medio enterrado en el polvo acumulado y la piedra yacía un gran frasco de arcilla. Su superficie agrietada por la edad implacable, pero notablemente intacto a pesar de los milenios. A diferencia de los fragmentos frágiles de cerámica comunes en ruinas antiguas, este recipiente parecía intencionalmente colocado, posicionado en el centro exacto de la cámara, como si estuviera guardando algo en su interior. Cuando cuidadosamente levantaron el frasco y lo abrieron con precaución extrema, lo que encontraron dentro los dejó temblando de pies a cabeza. Dentro
yacía un sello grabado con símbolos extraños e intrincados diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes en sus carreras. Junto a él había fragmentos de oro puro, joyas preciosas y pequeños objetos rituales brillando débilmente bajo la tenue luz de sus antorchas. Este no era un contenedor ordinario para almacenar alimentos o agua. Era deliberado, ceremonial, un objeto de significado profundo que había sido ocultado durante siglos enteros. Inmediatamente comenzó el debate entre los eruditos que examinaron el descubrimiento. Algunos argumentaban que era un objeto ritualístico, quizás usado por sacerdotes antiguos para simbolizar pactos o sacrificios ofrecidos. Otros sugerían que podría ser un recipiente profético intencionalmente sellado para ocultar algo de importancia espiritual masiva. El sello grabado en sí llevaba marcas que resistían interpretación fácil. Patrones geométricos complejos, figuras aladas e inscripciones que sugerían tanto reverencia como advertencia grabadas con precisión. La presencia de un objeto sellado escondido dentro de una cueva bajo el Éufrates plantea preguntas profundamente inquietantes. En la Biblia, los objetos sellados no son arbitrarios ni casuales. Están vinculados a profecía, al despliegue de tiempos designados por Dios mismo. Daniel, capítulo 12, versículo 9. Registra el mandato del ángel al profeta. Anda tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Los sellos preservan verdad hasta el momento preciso que Dios ha determinado para que sean revelados al mundo. Del mismo modo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, habla de un rollo sostenido en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. Cada sello, cuando se rompe, desata una nueva etapa de juicio sobre la tierra. El simbolismo del sellado es absolutamente claro. Lo que está oculto está reservado para un tiempo designado, cuando la autoridad divina permita su liberación. ¿Podría este frasco de arcilla con su sello grabado y fragmentos de tesoro ser un eco físico de esta realidad espiritual profética? ¿Podría representar una atadura, una barrera tangible, un recordatorio físico de algo retenido hasta los días finales? Las preguntas sin respuesta pesan fuertemente sobre todos. ¿Quién colocó el frasco allí con tanto cuidado? ¿Fue un rey antiguo, un sacerdote iniciado o un pueblo consciente de los peligros bajo el Éufrates? ¿Estaba destinado a proteger a la humanidad de lo que estaba aprisionado debajo? ¿O era una ofrenda para fortalecer las cadenas de restricción espiritual? No se ha encontrado ninguna respuesta definitiva hasta ahora, pero una verdad permanece firme e innegable. El momento de su descubrimiento, coincidiendo con el secado del Éufrates y profecías antiguas siendo recordadas, no puede ser fácilmente descartado como mera casualidad. El frasco y su sello no son simplemente curiosidades arqueológicas interesantes. Son señales susurrando desde las sombras de la historia, apuntando hacia un destino que aún no se ha desplegado completamente ante nuestros ojos. No todas las señales han venido del suelo bajo el Éufrates. Algunas de las más inquietantes han sido presenciadas en los cielos arriba. A través de Irak y Siria, reportes comenzaron a inundar desde granjeros, soldados y viajeros ordinarios. Vastas bandadas de aves repentinamente volando en círculos, con patrones caóticos y antinaturales. En lugar de migrar en vuelo suave y ordenado como es natural, estos enjambres aparecían inquietos, frenéticos, como si fueran impulsados por una fuerza invisible que los controlaba. Los testigos describieron formaciones retorciéndose en formas completamente antinaturales. A veces, las aves parecían enrollarse juntas como serpientes gigantes escritas en el cielo mismo. En otros momentos, las alas se extendían en armonía espeluznante, creando el contorno de figuras angelicales colosales. Por un momento fugaz,
Los cielos sobre el Éufrates parecían llenarse de símbolos vivientes, serpientes retorciéndose, alas desplegándose y seres demasiado vastos para la imaginación humana. El efecto sobre quienes estaban abajo fue profundo y aterrador. Algunos cayeron de rodillas con temor, convencidos de que estaban viendo presagios de juicio divino. Más de un aldeano confesó después que la vista los llenó de un pavor que no podían sacudirse, como si la naturaleza misma estuviera tratando de hablar, advirtiendo de lo que se avecina en el horizonte. La Biblia ofrece paralelos sorprendentes e inquietantes. En Jeremías, capítulo 4, versículo 25, el profeta lamenta que miré y no había gente, todas las aves del cielo habían huido. En el imaginario profético, la desaparición o perturbación de las aves a menudo representa juicio inminente, desolación total o el acercamiento de un cambio catastrófico. Ver que no desaparecen, sino que se retuercen formando figuras temibles, sugiere algo aún más ominoso. La creación misma contorsionándose bajo una carga que no puede soportar. Los científicos, por supuesto, ofrecen sus explicaciones racionales. Señalan posibles interrupciones migratorias causadas por cambios en el clima, vientos fuertes o perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. Si bien tales respuestas proporcionan una medida de lógica reconfortante, no logran capturar la consistencia de los avistamientos ni el terror absoluto que los acompañó. Estas no eran aves ordinarias comportándose de manera extraña por factores ambientales. Para las personas que las vieron con sus propios ojos, eran mensajes pintados a través del cielo con tinta viviente. Romanos, capítulo 8, versículo 22, proporciona una lente más profunda para comprender. Sabemos que toda la creación gime a una como con dolores de parto hasta el presente. El apóstol Pablo habló de un mundo que siente el peso aplastante del pecado y espera con anhelo profundo la redención prometida. La tierra, los animales, los cielos mismos, todos claman bajo la tensión, anticipando el día cuando Cristo regrese para liberar a la creación de su esclavitud. ¿Podrían estas formaciones extrañas de aves ser parte de ese gemido profético? Una señal visible de que el mundo mismo está temblando bajo el acercamiento de lo inevitable. Cualquiera que sea la explicación científica ofrecida, una realidad no puede ser ignorada ni negada. Quienes presenciaron estos presagios en el cielo salieron cambiados para siempre. Algunos sintieron miedo paralizante, algunos sintieron convicción espiritual profunda. Otros sintieron la urgencia de preparar sus corazones para lo que viene, porque ya sea serpiente enrollándose o ángel extendiendo alas, presagio ancestral o advertencia divina, los cielos sobre el Éufrates están declarando lo que muchos ya intuyen en lo profundo de sus almas. El tiempo se está acortando dramáticamente. Mientras el crepúsculo tragaba las orillas del Éufrates, cámaras de teléfonos comenzaron a zumbar con actividad frenética. Durante la noche, múltiples videos surgieron desde diferentes pueblos y ciudades a lo largo del río. Clips que cuando se unían juntos formaban una sola imagen escalofriante e innegable. Dos luces rojas resplandecientes flotando sobre el agua, fijas y deliberadas en su posición, mantenían su lugar, pulsando con una intensidad lenta y feroz que hacía que los testigos hablaran de ser observados desde arriba. Quienes se pararon debajo de ellas describieron la sensación exactamente de la misma manera. Una presión en el pecho, el impulso repentino de mirar hacia adentro, de confesar pecados ocultos, de caer de rodillas. Un pastor dijo que sintió como si su vida entera estuviera siendo medida y pesada en una balanza invisible. Otro granjero, normalmente rápido para descartar presagios supersticiosos, palideció y susurró que nunca se había sentido tan pequeño e insignificante. El miedo se extendió más rápido que el metraje mismo.
Las imágenes viajaron a través de las redes sociales y con cada compartir la inquietud crecía exponencialmente. Las escrituras hablan de ojos que no pierden nada. Proverbios, capítulo 15, versículo 3, declara claramente que los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. La visión de Juan en el Apocalipsis agrega el lenguaje del fuego consumidor. Sus ojos eran como llama de fuego. El lenguaje del escrutinio santo y de pureza consumidora se asienta incómodamente junto al resplandor rojo captado en cámara. Para algunos, esos ojos eran un recordatorio aterrador de supervisión divina y juicio venidero. Para otros, su color y postura sugerían algo más oscuro. Vigilantes cuya lealtad era incierta y ambigua. Algunos testigos presenciales alcanzaron una imagen más antigua de las Escrituras. Los vigilantes de Daniel, capítulo 4, versículo 13. Aquellos observadores celestiales que están en las cortes del cielo. Usan la palabra vigilantes no a la ligera, sino con todo el temor, reservado para cosas que unen cielo y tierra. ¿Podrían estos orbes ardientes ser centinelas angelicales anunciando un cambio celestial? O si aceptamos las sombrías profecías del Apocalipsis vinculadas al Éufrates, podrían ser los ojos de seres atados hace mucho tiempo, ahora agitándose mientras sus cadenas se aflojan gradualmente. La ciencia ofrece sus posibilidades sobrias y racionales: destello de lente, ionización atmosférica, tormentas eléctricas o refracción óptica rara alrededor de partículas suspendidas. Cada explicación lleva peso científico, pero ninguna explica completamente el momento preciso, la uniformidad del testimonio de los testigos, ni la respuesta emocional generalizada. Cuando puntos idénticos de luz carmesí son reportados por pueblos separados bajo condiciones climáticas diferentes, la explicación puramente accidental se tensa hasta romperse. Lo que preocupa a muchos no es meramente la luz en sí misma, sino la pregunta que fuerza sobre nosotros: ¿quién está observando y por qué precisamente ahora en este momento de la historia? El Éufrates está entregando cosas antiguas enterradas. La tierra está exponiendo lo que fue escondido intencionalmente. Y las apariciones en el cielo presionan la pregunta directamente. ¿Está el mundo siendo recordado de que un libro de cuentas divino todavía existe y está abierto? ¿Están los atados bajo el río comenzando a agitarse, provocando que vigilantes celestiales tomen sus puestos asignados? Ya sea una señal santa o un espejo temible sostenido ante nuestra era, esas luces rojas han dejado una cosa absolutamente clara. Las personas están observando y las personas están respondiendo de maneras profundas. Algunos oran fervientemente, algunos huyen aterrorizados, algunos graban evidencia. El momento pidió una respuesta de cada alma. Si este metraje te movió o te asustó profundamente, escríbelo. Comenta abajo con una sola palabra: arrepentirse, orar o vigilar. Mientras el Éufrates descubre secretos en la tierra, los cielos mismos han comenzado a emitir sus propias advertencias sonoras. Desde los desiertos del Medio Oriente hasta los vecindarios de ciudades americanas, personas han levantado sus teléfonos para capturar un sonido que desafía toda explicación lógica. Un estruendo metálico bajo parecido a una trompeta resonando a través de los cielos. Los reportes varían en detalles específicos, pero no en su efecto sobre quienes los escuchan. Algunos describen el sonido como un shofar ancestral, crudo, vibrando a través del suelo sólido. Otros lo escuchan como un cuerno de lamento, estirándose durante minutos interminables, reverberando hasta que las ventanas tiemblan y los animales se dispersan en confusión total. Perros aúllan desesperadamente, el ganado se estampida en pánico y bandadas de pájaros estallan en el aire agitados. Incluso los edificios parecen zumbar con la resonancia, como si la creación misma
estuviera sintonizada con una nota más allá de la comprensión humana ordinaria. Estos sonidos han sido grabados a través de diferentes continentes sin conexión aparente. En Norteamérica, vecindarios enteros se pararon en silencio mientras los extraños estruendos rodaban por los cielos. En Irak, aldeanos cerca del Éufrates reportaron escuchar un ruido tan profundo que sacudió las piedras bajo sus pies descalzos. Y escalofriante, en algunos casos, el sonido ha coincidido con temblores terrestres, tormentas de relámpagos o extraños destellos de luz en las nubes densas. Los científicos intentan calmar la creciente inquietud con teorías tranquilizadoras. Algunos señalan cambios de presión atmosférica, movimiento tectónico o terremotos del cielo. Otros sugieren actividad industrial, perforación subterránea o incluso truenos distantes rebotando antinaturalmente a través del aire. Sin embargo, una y otra vez, ninguna explicación única se ajusta a cada caso documentado. Los sonidos aparecen en lugares sin industria alguna, bajo cielos completamente despejados y sin actividad sísmica registrada. Llegan sin advertencia previa y se desvanecen sin dejar rastro, dejando solo corazones inquietos detrás. Para muchos creyentes, la conexión es inconfundible e innegable. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 9, describe la secuencia aterradora de 7 trompetas sopladas por 7 ángeles poderosos. Cada estruendo anuncia una nueva ola de juicio divino. Granizo y fuego mezclados con sangre, mares convertidos en sangre, aguas envenenadas por ajenjo. La trompeta no es meramente un sonido audible, es una convocatoria celestial, una línea divisoria entre misericordia extendida y juicio comenzado sin retorno. Algunos ahora conectan estos sonidos modernos parecidos a trompetas con los gritos reportados bajo el río Éufrates, donde las leyendas dicen que los 4 ángeles caídos permanecen aprisionados hasta su hora señalada. ¿Podrían los gritos bajo la tierra y los estruendos sobre el cielo ser 2 partes de un solo mensaje coordinado? El suelo y los cielos dando testimonio juntos de que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a admitir abiertamente. Lo que enfría el corazón hasta los huesos es la posibilidad de que estos no sean ruidos aleatorios en absoluto, sino estruendos de advertencia, un preludio a algo mucho mayor que se aproxima. Así como el shofar en Israel una vez anunció guerra, coronación o la presencia misma de Dios, quizás estos sonidos sean las primeras notas de un llamado global a la atención total. Ya sean descartados como coincidencia o abrazados como profecía cumplida, tienen un efecto en común innegable. Exigen silencio, escucha atenta e inquietud profunda. La tierra gime desde lo profundo, los cielos tiemblan desde lo alto y la humanidad se encuentra atrapada entre los dos, preguntándose si el próximo estruendo no será una advertencia sino la trompeta que señala el comienzo absoluto del fin. Durante siglos incontables, el río Éufrates ha sido más que simple geografía trazada en mapas. Ha sido profecía en espera de cumplimiento. Y en su corazón yace uno de los pasajes más solemnes en todo el libro del Apocalipsis. Juan registra en Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 y 15, algo escalofriante. Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora exacta, día preciso, mes específico y año determinado, fueron soltados para matar a la 3ª parte de la humanidad. A diferencia de la mayoría de los ángeles en las Escrituras, mensajeros de luz y siervos obedientes de Dios, estos no son libres. Están atados, contenidos en cadenas espirituales bajo el Éufrates hasta un momento preciso, designado por Dios mismo.
Su existencia misma habla de juicio diferido, ira contenida pero inevitable en su llegada. Si los ángeles usualmente son agentes de protección divina o proclamación celestial, ¿por qué están estos retenidos en cautiverio? La implicación es absolutamente escalofriante. La especulación sobre su identidad verdadera corre profundamente. Algunos los conectan con los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, seres celestiales que abandonaron su lugar designado y trajeron corrupción masiva a la humanidad, provocando el diluvio global. Otros los vinculan con poderes antiguos de imperios que se levantaron a lo largo del Éufrates. Asiria devastadora, Babilonia opresora, fuerzas que esclavizaron al pueblo de Dios y desafiaron su gobierno soberano. Otros más sugieren que son gobernantes espirituales, una vez dados autoridad sobre regiones, pero encadenados por su rebelión arrogante, esperando ser desatados una última vez antes del fin. La visión de Juan continúa con detalles aterradores. Cuando sean liberados finalmente, se les une un ejército de 200 millones de jinetes, un número tan vasto que desafía toda la historia humana registrada. ¿Son estos guerreros literales, seres sobrenaturales o una visión simbólica de destrucción imparable? Las interpretaciones varían ampliamente. Algunos ven ejércitos demoníacos surgiendo del abismo. Otros se preguntan si Juan estaba vislumbrando tecnología del futuro lejano que no podía describir con palabras de su época. Independientemente de la forma física, el resultado es cristalino. 1/3 de la humanidad perecerá bajo este juicio. Lo que hace esta profecía más inquietante hoy es su conexión directa con eventos presentes y actuales. El Éufrates se está secando dramáticamente, sus aguas encogiéndose a niveles históricos, su lecho quedando expuesto a la luz del día. Para quienes toman el Apocalipsis en serio, esto no puede ser descartado simplemente como coincidencia geográfica. Un río visto durante mucho tiempo como una línea de juicio profético está retrocediendo, como si el escenario estuviera siendo despejado para el evento mismo que Juan previó hace 2000 años. Las advertencias de las Escrituras no son ambiguas ni vagas. Estos ángeles están preparados para una hora específica, un día exacto, un mes preciso y un año determinado. Nada sobre su liberación será al azar o por elección humana. No es guerra por decisión política ni desastre por casualidad natural, sino juicio por cita divina establecida. La precisión sugiere que el cronograma de Dios sigue intacto perfectamente, que la historia se mueve hacia su clímax a un ritmo que solo Él controla soberanamente. Si el Éufrates está verdaderamente acercándose a ese momento profético, entonces la humanidad está viviendo en tiempo prestado. Las señales en los cielos, los gritos desde debajo del río, los estruendos de trompeta a través de los cielos, todo parece converger hacia esta profecía específica. Los 4 ángeles contenidos durante tanto tiempo pueden no permanecer atados mucho más. Y entonces la pregunta presiona con urgencia innegable. Cuando las cadenas se rompan y el juicio cabalgue hacia adelante, ¿encontrará el mundo eso con rebelión endurecida o con arrepentimiento genuino? La historia del Éufrates ya no es solo historia antigua polvorienta, es profecía desplegándose ante nuestros propios ojos en tiempo real. El río se seca progresivamente. Cuevas una vez escondidas abren sus bocas oscuras hacia el mundo. Esqueletos de gigantes, quizás los vestigios de ángeles caídos, yacen expuestos en el polvo milenario. Un frasco de arcilla sellado con símbolos misteriosos emerge de la oscuridad profunda, susurrando sobre un pacto guardado para el tiempo del fin. Arriba, los cielos tiemblan con aves, retorciéndose formando figuras de serpientes y ángeles. Ojos como fuego miran hacia abajo sin parpadear, inmóviles,
como si juzgaran los corazones de los hombres desde las alturas. Estruendos de trompeta ruedan a través de continentes enteros, y la profecía de 4 ángeles atados presiona sobre nuestra generación con peso terrible e innegable. Son estas coincidencias sin significado, eventos naturales explicables por la ciencia. ¿O es esto el Señor sacudiendo cielo y tierra para despertar a un mundo dormido en su indiferencia espiritual? Jesús advirtió en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28, que habrían señales en el sol, la luna y las estrellas, naciones en angustia total, personas desfalleciendo de terror absoluto. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. De repente estas palabras se sienten vivas, resonando a través de nuestros titulares noticiosos y a través de los lechos secos de un Éufrates que se retira. Durante siglos completos, personas han intentado calcular el día exacto y la hora precisa del retorno de Cristo. Han fijado fechas específicas y han estado equivocados una y otra vez. Sin embargo, Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 33, algo crucial. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas mismas. El llamado no es a predecir con arrogancia, sino a prepararse con humildad. El Éufrates no es solo un río fluyendo, es una cuenta regresiva activada. Cada ola que retrocede, cada secreto descubierto, cada sonido tembloroso desde los cielos, es un recordatorio de que el tiempo es más corto de lo que pensamos cómodamente. El mundo se burla con desdén, los científicos debaten eternamente, pero la creación misma gime como si supiera que el Rey está cerca de regresar. Así que la elección es completamente nuestra. Ignoraremos las advertencias con indiferencia, o volveremos nuestros corazones de regreso al único que prometió redención completa. La Biblia no pinta estas señales para aterrorizarnos paralizados, sino para despertarnos del sueño espiritual, para llamarnos al arrepentimiento sincero, a la oración ferviente, a la preparación activa. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, solo aquellos que estén vigilando se regocijarán con alegría. El resto hará lamentación amarga. Si este mensaje agitó tu corazón profundamente, dale like a este video, comenta tus pensamientos honestos y suscríbete para que más personas puedan escuchar la advertencia resonando. Gracias por mirar hasta aquí y que todos estemos preparados cuando Cristo regrese tal como prometió. Prometió que vendría nuevamente. Y antes de que lo haga, la Biblia dice claramente que veremos señales tanto en los cielos como sobre la tierra. ¿Podría el búfalo asustado ser parte de esas señales proféticas? Están huyendo no del peligro físico, sino de la gloria que se aproxima. Quizás la naturaleza sabe lo que nosotros frecuentemente olvidamos por completo. El Señor está a la puerta misma, el vigilante junto al río, el mensajero antes de su retorno triunfal. Algo inexplicable ha sido presenciado cerca de las orillas del río Éufrates. Una figura resplandeciente, pálida, silenciosa y extraña apareció cerca de la ribera del río. Quienes la vieron dijeron que flotaba, casi sin peso aparente. No tenía rostro visible, pero despedía una luz radiante e intensa. No habló palabra alguna, pero su presencia se sentía pesada, poderosa, de otro mundo completamente. Algunos creen que no era de este mundo en absoluto. Podría ser un mensajero celestial, una señal divina, un vigilante enviado. En Daniel capítulo 10, el profeta describe haber visto un varón vestido de lino, resplandeciendo como un relámpago, de pie junto al río. Su voz era como el sonido de una multitud rugiendo. Y aunque otros alrededor de él no vieron la figura directamente, sintieron gran temor y huyen despavoridos. Daniel quedó temblando violentamente. Esa visión
llevaba un mensaje divino crucial, una advertencia solemne y una revelación profética. ¿Podría lo que fue visto ahora junto al Éufrates ser otra figura celestial similar? Otra advertencia enviada directamente desde Dios mismo. Daniel, capítulo 4, habla de vigilantes, seres santos enviados desde el cielo que observan las acciones de la humanidad y llevan a cabo la voluntad de Dios con precisión. Pero no todos los vigilantes permanecieron fieles a su llamado. Génesis capítulo 6 nos habla sobre los hijos de Dios, seres que descendieron a la tierra y la profanaron completamente. El libro de Enoc expande esto llamándolos vigilantes caídos que fueron derribados y atados en las profundidades de la tierra como castigo. Según escritos ancestrales, muchos de ellos están aprisionados cerca de grandes ríos en lugares profundos e inaccesibles. El Éufrates, mencionado a lo largo de las Escrituras, es creído por algunos como uno de tales lugares de aprisionamiento. Entonces, ¿qué pasaría si la figura resplandeciente no fuera solo un mensajero ordinario, sino un vigilante revelado en estos días finales? Podría ser que el límite espiritual se está debilitando progresivamente, que lo que una vez estuvo oculto está siendo mostrado nuevamente justo antes del retorno glorioso de Cristo. Los desacuerdos razonables entre la persona y uno mismo no deben considerarse desapego de la realidad objetiva. El Apocalipsis capítulo 9 nos da otra pista reveladora. Describe una estrella cayendo del cielo, abriendo el abismo profundo y liberando fuerzas retenidas durante mucho tiempo. Humo se eleva denso, oscuridad se extiende y seres terribles emergen hacia la superficie. Esto no es mito inventado. Esto es profecía registrada y comienza con algo cayendo desde arriba, un ser luminoso, una luz descendente, un mensajero celestial. ¿Podría lo que las personas vieron cerca del Éufrates ser la primera señal de esa misma profecía activándose? La figura no habló audiblemente, pero su aparición puede estar hablando más fuerte que 1000 palabras pronunciadas. El río que una vez marcó fronteras territoriales ahora parece ser una puerta dimensional, un umbral entre lo físico y lo espiritual, entre el tiempo medido y la eternidad sin fin. Y si un vigilante ha aparecido visiblemente, entonces el rey puede no estar muy lejos detrás. Estamos preparados espiritualmente, estamos vigilando atentamente, porque el vigilante celestial ciertamente lo está haciendo. Las dos luces proféticas, señales celestiales sobre el río Éufrates. En días recientes, metraje impactante ha emergido mostrando dos orbes resplandecientes, como soles gemelos elevándose sobre las aguas del río Éufrates. El cielo, normalmente anfitrión de una gran luz solar, ahora sostiene dos luminarias brillantes. Algunos lo descartaron como una ilusión de cámara sin importancia. Otros cayeron en silencio perturbador. Pero para quienes conocen las Escrituras profundamente, el significado podría ser mucho más profundo de lo imaginable. Lucas capítulo 21, versículo 25. Nos recuerda que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Podría esta ser una de esas señales cumplidas? Desde el principio mismo de la creación, el río Éufrates ha tenido significado bíblico profundo. Génesis capítulo 2, versículo 14, lo nombra como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén mismo. Era un lugar de vida abundante, de presencia divina tangible. Pero Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, revela algo más oscuro y ominoso. Que en los días finales, las aguas del Éufrates se secarán, preparando el camino para los reyes del oriente que marcharán. Ese mismo río ahora aparece bajo luces celestiales gemelas suspendidas. ¿Es esto mera coincidencia geográfica o una señal profética innegable? Una de las luces puede simbolizar la era en que vivimos actualmente,
la era del hombre, marcada por rebelión creciente, tecnología avanzada y declive moral acelerado. Pero la segunda luz, suspendida, quizás sea diferente por naturaleza, más suave, más pura, como si hiciera eco de la gloria que una vez caminó entre nosotros encarnada. ¿Podría esta segunda luz estar prediciendo el retorno inminente de Cristo a la tierra? Así como la estrella de Belén anunció su primera llegada al mundo, ¿podría esta luz doble estar anunciando su segunda venida gloriosa? Isaías capítulo 60, versículo 1, nos llama directamente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. No es solo poético ni simbólico, es profético con poder. La luz del Señor no es una metáfora vacía en estos días finales. Puede estar apareciendo nuevamente literalmente en los cielos visibles para todos. Dios nunca actúa sin advertir a su pueblo primero. Usa la creación misma, el sol brillante, las estrellas titilantes, los ríos fluyentes para hablar antes de que comience el temblor final. Joel capítulo 2 versículo 31 declara solemnemente que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. Hemos visto lunas de sangre repetidamente, hemos presenciado eclipses totales, ahora aparecen soles gemelos suspendidos, estamos presenciando los cielos preparándose para el retorno del Rey prometido. Lo que destaca aún más dramáticamente es la ubicación geográfica precisa. Este no es cualquier cielo ordinario sobre cualquier lugar. Es el cielo directamente sobre el río Éufrates, mencionado tanto al principio como al final de la Biblia completa. Si luces han regresado para brillar allí específicamente, deberíamos estar prestando atención máxima. Porque la luz puede no ser solo una señal visible, puede ser una invitación final extendida, una invitación a arrepentirse sinceramente, a creer firmemente, a estar preparados completamente. Los cielos están hablando con claridad. Estamos escuchando con atención el gemido de la tierra, terremotos devastadores, fuego consumidor y tormenta. En tiempos recientes, algo innegable ha estado sucediendo a la tierra misma. Durante este año transcurrido, el mundo ha presenciado una ola inusual de desastres concatenados. Tsunamis poderosos golpeando Rusia y Japón con poca o ninguna advertencia previa. Volcanes entrando en erupción a través de Islandia, Chile y las Filipinas sin patrón claro. Y lugares sagrados, iglesias venerables, templos ancestrales y altares consagrados siendo envueltos en llamas destructoras. En algunos lugares alrededor del globo, los cielos se tiñen de rojo, como si estuvieran manchados con sangre derramada, dejando a muchos preguntándose si la naturaleza misma está intentando enviar un mensaje urgente a la humanidad. Estos eventos podrían parecer catástrofes, separadas y aleatorias, sin conexión, pero la Biblia sugiere lo contrario con claridad. En Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, Jesús declaró proféticamente que habrá hambres devastadoras y terremotos en diversos lugares dispersos. Todo esto es el principio de dolores comparables al parto. Estas palabras no son simplemente poéticas ni simbólicas, son profecía pura cumplida. Así como los dolores de parto se intensifican a medida que se acerca el nacimiento inevitable, estos temblores globales pueden estar intensificándose mientras el retorno de Cristo se acerca más. Romanos capítulo 8, versículo 22, nos dice directamente que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto hasta el tiempo presente. Estos desastres no son simplemente la tierra descomponiéndose por causas naturales, son gemidos profundos. Gemidos de dolor intenso, sí, pero también gemidos de anticipación creciente. La tierra no está muriendo sin propósito. Está clamando desesperadamente, clamando por la revelación de la gloria venidera.
clamando porque sabe algo que la humanidad ha ignorado deliberadamente durante mucho tiempo, que el juez está a las puertas listo para entrar. Una de las señales más impactantes ha sido el incendio de iglesias a través del mundo entero, en Texas, Chile y otros lugares dispersos. Estas no son solo estructuras de madera y piedra, son símbolos tangibles de fe persistente, esperanza inquebrantable y la presencia de Dios entre su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, declara solemnemente que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios misma. Podría ser que el Señor está llamando a su iglesia a limpiarse completamente antes de que el resto del mundo enfrente el juicio final. Son los fuegos en estos lugares sagrados un llamado divino al arrepentimiento genuino. Ageo capítulo 2, versículo 6, dice con autoridad que haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Este mismo versículo es repetido en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, como una advertencia solemne de que todo lo que no está construido sobre el fundamento sólido de Cristo será removido completamente. Este temblor no es solo físico observable, es espiritual transformador. Es Dios reorganizando el mundo entero, removiendo lo que puede ser sacudido para que solo lo inquebrantable permanezca firme. ¿Y qué viene después de este temblor masivo anunciado? El Apocalipsis, capítulo 16, pinta una imagen del temblor final global, un gran terremoto como nunca antes ha existido, conduciendo a la batalla última entre el bien y el mal absolutos. Antes de que ese evento final se despliegue completamente, el mundo experimentará muchas réplicas precursoras, advertencias para quienes están vigilando y escuchando atentamente. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos tsunamis recientes, erupciones volcánicas y tormentas devastadoras? No son solo sobre patrones climáticos cambiantes, no solo sobre movimiento de placas tectónicas bajo la superficie. Son un lenguaje divino pronunciado, un estruendo de trompeta desde el cielo mismo. Están diciendo, despierta de tu sueño. Están diciendo, arrepiéntete mientras hay tiempo. Están diciendo, prepárate porque el Rey viene. Esto no es el fin todavía, pero puede ser el comienzo del fin profetizado. Así como los dolores de parto señalan que un niño está a punto de nacer al mundo, estas señales pueden estar señalando que una nueva era está a punto de comenzar, la era del reino de Cristo establecido. La tierra gime desde sus profundidades, el cielo se oscurece amenazante, los mares rugen con furia. Escucharemos el mensaje transmitido, responderemos al llamado, porque una cosa es absolutamente cierta e innegable. El Señor está viniendo en gloria y la tierra lo sabe perfectamente. Son todas estas señales convergentes una señal del retorno de Cristo. Algo está sucediendo cerca del río Éufrates y se está volviendo cada vez más difícil de ignorar completamente. Este río no es solo un cuerpo de agua corriendo. Es el escenario geográfico para algunas de las profecías más significativas en toda la Biblia completa. Y hoy, señales extrañas están apareciendo por todas partes alrededor de él simultáneamente. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, está escrito que el gran río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del oriente justo antes de la gran batalla final de Armagedón. Y hoy en día, el Éufrates efectivamente se está secando, un hecho al que tanto científicos como eruditos bíblicos están prestando atención cercana. Pero no es solo el agua retrocediendo, es lo que está sucediendo en su entorno completo. Animales han sido vistos huyen del área en masa. Figuras resplandecientes aparecen cerca de las orillas inexplicablemente. Luces antinaturales son capturadas elevándose hacia el cielo nocturno.
Estas no son coincidencias aleatorias sin significado. Mateo capítulo 24, versículo 33, dice claramente que cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas mismas del tiempo. La Biblia nos advierte que antes de que Cristo regrese, habrá señales visibles en el cielo, sobre la tierra y en los mares agitados. Y ahora los tres están siendo sacudidos simultáneamente. Fuegos arden, consumiendo iglesias y cielos rojo sangre cuelgan pesadamente sobre la tierra. Romanos capítulo 8, versículo 22, nos recuerda nuevamente que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto intensos. Estos no son solo desastres naturales explicables, son dolores de parto espirituales, gemidos de un mundo esperando ansiosamente a su Redentor prometido. Lo que hace esto aún más poderoso es precisamente dónde está sucediendo todo. La región del Éufrates está cerca de donde el jardín del Edén una vez fluyó con vida. Es donde Dios colocó al primer hombre creado. Es donde el pecado entró al mundo por primera vez. Es donde la primera promesa de redención fue pronunciada, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente destructora. Y también está cerca de donde Jesús comenzó su ministerio público terrenal. Fue bautizado en aguas del río Jordán, que también fluye cerca de esta región profética. Entonces, si Jesús comenzó su obra redentora aquí, ¿podrían estas señales estar diciéndonos que está a punto de terminarla definitivamente? Figuras extrañas llamadas vigilantes han sido vistas junto a ríos en la Biblia anteriormente, como en el libro de Daniel registrado. Algunos creen que las apariciones de seres resplandecientes cerca del río hoy no son ficción inventada. Podrían ser señales reales y tangibles, mensajeros celestiales o caídos, advirtiendo que el mundo está cambiando dramáticamente. Entonces, cuando vemos un ángel caído capturado cerca del Éufrates, o luces elevándose como soles gemelos, o el cielo volviéndose carmesí sobre las aguas, debemos preguntar honestamente, ¿es esto naturaleza actuando aleatoriamente o es profecía desplegándose según el plan? Estas señales pueden parecer pequeñas individualmente, pero juntas pintan un cuadro mucho más grande y claro. El mensaje es directo y urgente. Jesús está regresando pronto. La pregunta es, ¿estamos vigilando con atención? ¿Estamos preparados espiritualmente para su llegada? ¿Cuál es la señal de los últimos días o del tiempo del fin? Un mundo en agitación total. ¿Es este el fin definitivo? Cada generación ha sentido los temblores del cambio histórico. Guerras devastadoras, hambrunas masivas, desastres naturales y profunda agitación social. Pero algo acerca de nuestra era se siente diferente cualitativamente. Mientras la brújula moral de la humanidad gira salvajemente sin dirección, mientras la naturaleza misma gime bajo el peso de la catástrofe, una pregunta inquietante resuena más fuerte que nunca antes. Estamos viviendo en los últimos días profetizados. La Biblia ofrece una respuesta sorprendentemente clara a esa pregunta apremiante. Según sus páginas inspiradas, no estamos simplemente presenciando caos aleatorio sin sentido, sino el cumplimiento de profecías divinas específicas que apuntan a un final climático del sistema actual de cosas. Estas no son predicciones vagas ni ambiguas, son señales detalladas y multifacéticas que convergen formando una verdad innegable. El fin de esta era está cerca de nosotros. Exploremos qué dice la Biblia claramente, cuidadosamente y completamente sobre este tema crucial. Parte 1. Las definiciones bíblicas del fin anunciado. La Biblia usa varias frases para describir el periodo que conduce al fin del mundo tal como lo conocemos. Entre las más conocidas están los últimos días, como se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El tiempo del fin, como se ve en Daniel, capítulo 8, versículo 19.
la conclusión del sistema de cosas referenciada en Mateo, capítulo 24, versículo 3, el fin del mundo, como se traduce en la versión King James clásica. Estas frases todas se refieren al mismo periodo crítico de tiempo, un tramo de historia marcado por eventos observables específicos que preceden la llegada del juicio final de Dios y el establecimiento de su reino sobre la tierra. Importantemente, los discípulos de Jesús le preguntaron directamente cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, registrado en Mateo capítulo 24, versículo 3.